Bueno, mi gente, estamos nuevamente por aquí con otro video. Aquí voy a explicar el que expliqué por el método de Kramer, pero aquí lo voy a explicar usando un método que es el método de los cofactores. Ese método, pues, básicamente nos va a decir cómo nosotros debemos proceder de una manera que tiene ciertas similitudes con Kramer. Lo que pasa es que este método lo que hace es incluir cosas del de Kramer, pero lo que hace es convertir ese determinante de 3 por 3, lo vuelve un determinante de 2 por 2, o sea, 2 filas y 2 columnas. ¿Cómo? Reduciéndolo de tal forma que yo elimino la fila 1, columna 1, y asimismo pues lo que me quede, que es un determinante 2 por 2, como podemos ver aquí. Si nosotros tachamos por la fila 1, por la fila 1 que es la verde y por la columna 1 que es la azul, donde se intersectan, ahí tengo el valor que me va a indicar por cuánto voy a multiplicar esto que me quedó aquí adentro, que no está tachado, ¿cierto? Y básicamente en eso consiste el método. Para este ejercicio estoy utilizando el mismo ejercicio que utiliza en Kramer, el de los abogados, ¿cierto? Entonces, decía que un despacho de abogados debe dividir 120 horas de consultoría técnica entre 3 casos: laboral, civil y penal. Como podemos apreciar, aquí está laboral, civil y penal. Entre esos 3, en total iban a repartirse 120 horas, ¿cierto? 120 horas de consultoría técnica. Luego decía, el caso civil requiere el doble de horas del caso laboral. Bueno, pero eso, pues, ¿cómo se entiende? Uno como que no entiende mucho ese aspecto, ¿no? Pero pues realmente lo que pasa es que siempre que digan eso, pues tengo que enfrentar un caso con otro, ¿no? Entonces, si me dicen que el caso civil requiere el doble de horas del caso laboral, pues el caso civil requiere el doble de horas del laboral. Pero como no me dicen nada acerca ni de lo penal ni de las horas, entonces voy a asumir que valen 0, ¿cierto? Y aquí también tengo que igualar esto a 0, entonces me va a quedar civil menos el doble de lo laboral, lo igualo a 0, ¿cierto? De esta forma me queda, ¿cuántas horas me quedan en lo laboral? 2. Lo laboral me quedaron 2 horas negativas. ¿Cuántas horas me quedaron en lo civil? 1 hora en lo civil. 1 hora en lo civil. Luego dicen, el caso penal utiliza la misma cantidad de horas que el laboral y civil juntos. La misma cuestión, lo penal es igual a lo laboral más lo civil juntos. De esta forma, también igualo a 0, penal menos laboral menos civil igual a 0, ¿cierto? Y de esa forma voy armando mis ecuaciones. Entonces, ¿cómo me quedó esta? El laboral, aquí tiene un menos 1. Este menos 1 es este que está aquí. En lo laboral, todo lo laboral debajo de lo laboral, todo lo civil debajo de lo penal y todo lo penal debajo de lo penal. Entonces ya tengo la 1 hora laboral menos 1 hora laboral, aquí ya está. La civil menos 1 hora civil.
menos una hora civil. Y lo penal, una hora en lo penal, una hora en lo penal. He armado mi sistema de ecuaciones. El sistema de ecuaciones utilicé el mismo para explicar, digamos, la regla de Kramer y al mismo tiempo el método de cofactores, ¿cierto? Y básicamente pues aquí ya entramos a mirar cómo lo resolvemos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se resolvería esta situación? Pues donde yo digo, voy a empezar por la fila 1, la verde, columna 1, la azul, y digo, ¿qué elemento está aquí en esta fila, en donde se forma la intersección? Es este 1, ¿cierto? Este 1 es este mismo que está acá, que corresponde a la columna de lo laboral. Entonces, ¿qué digo yo? 1 por el determinante que me quedó reducido a 2 por 2. Fíjense que aquí hay 2 filas y 2 columnas. ¿Y qué quedó aquí? Aquí quedó un 1 y un menos 1. Aquí quedó un 0 y un 1. Un 0 y un 1. ¿Cierto? ¿Fácil o difícil? Ahora miremos qué signo tendría este 1. ¿En dónde está este término 1? Está en la fila 1, columna 1, ¿cierto? Ese cofactor lo tengo en la fila 1, columna 1. Siempre la fila y después la columna. Este menos que está aquí, ¿qué sería? Entonces esto sería la columna, perdón, la fila 1 y la columna 2. Este sería la fila 1, porque estoy hablando de la fila 1, miren que está la fila 1, esta es la fila 1, esta es la fila 2, y esta es la fila 3, ¿cierto? Siempre tenemos que nombrar primero la fila y después la columna. Entonces esta es fila 1 y columna 1. ¿Vean? Esta es la columna 1, esta es la columna 2 y esta es la columna 3. Entonces, ¿cómo se le vería esto? Este sería el cofactor que está ubicado en la fila 2, columna 1. Fila 2, columna 1. Y aquí está fila 2, columna 2. Voy a corregir aquí un poquito porque quedó como feo. Entonces está en la fila 2, fila 2, columna 2. Y aquí es fila 2, columna 3, ¿cierto? Este menos corresponde a este signo, este corresponde a este, y este corresponde a este. Entonces, ¿cuál sería este? A ver, este elemento estaría, este cofactor sería el cofactor que está en la fila 3 y en la primera columna, columna 1. Este cofactor estaría en la fila 3, columna 2, ¿cierto? Y por último, este otro cofactor estaría en la fila 3, columna 3. Ya que esto es como un ajedrez, en las puntas van los positivos y por ambos lados van intercalados más, menos, más, menos, más, menos.
más, menos y más. ¿Esto para qué nos va a servir? Fíjense que cada uno de los signos tiene una posición exactamente igual a cada uno de estos valores, ¿cierto? Este también fue el cofactor que estaba en la fila 1, columna 1, en la fila 2, columna 2, perdón, en la fila 1, columna 2, y acá estaba el que estaba en la fila 1, columna 3, ¿sí ven? Estos corresponden a estos, es la misma posición, pero hay que tener en cuenta los signos porque si supusiéramos que aquí fuera un -1, entonces como ese elemento también está en uno aquí negativo, entonces habría un producto de este -1 por este menos que tenemos aquí de esta fórmula, ¿listo? Por eso hay que asemejar mucho ese cuadrito, por eso yo este 1 lo he dejado positivo porque está en la esquina de la fila 1 y la columna 1, entonces por eso puse el 1 y es donde se intersectó la línea verde fila con la columna azul. Luego, ¿qué sigue? Entonces voy a quitar el menos que se no va. ¿Qué sigue en ese sentido? Entonces, bueno, ahora vamos a cambiar. Fíjense que aquí yo solamente he tomado estos coeficientes que los tomé de lo que salió del planteamiento de lo de los abogados, ¿cierto? Fijémonos aquí, entonces aquí como ya pasé, tomo la misma fila, la verde queda igual, pero desplazo a la columna 2, la azul. Entonces, ¿qué valores hay ahí? Entonces, ¿cómo sigue esta cuestión? Un poquito extraña, ¿cierto? Pero miremos este signo aquí hay un 1, ¿cierto? Pero está ocupando la posición de la fila 1, columna 2, quiere decir que es negativo. Entonces aquí yo pongo mi negativo, -1. ¿1 por qué? Porque es este valorcito donde se forma la intersección de las dos líneas, ¿cierto? Entonces, mucho con esa parte. Entonces me queda -1 y hago el determinante que sobra. ¿Cuál es el determinante de los que sobran? Entonces, como estos están tachados, no los miro para nada. Queda -2 y -1. Queda 0 y 1. Queda 0 y 1. Seguimos con otro 1. Ahora cancelo la fila 1, columna 3. ¿Y qué elemento hay en la intersección? Hay un 1. Hay un 1 que es positivo y realmente es positivo porque corresponde a este extremo que está en la fila 1, columna 3. Entonces, veamos que nos quedó. Al tachar esto nos queda -2 y 1. Y -1 y -1. Luego, ¿qué seguiría? Bueno, aquí ya vienen las operaciones. En las operaciones ya tengo que bajar, voy a borrar lo que he hecho acá para que pues no nos confundamos, pero ya tenemos claro que son filas, que son columnas y pues de esa forma no nos vamos a equivocar, ¿listo? Entonces voy a bajar un poquito el Excel porque no me quedó espacio para hacer las operaciones. ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿cómo se hace la primera cuestión?
A ver, otro poquito. La operación la voy a hacer aquí encima de esto para no borrar lo que escribí, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? El 1 está aquí, ¿cierto? Ese 1 va a multiplicar a las diagonales. Aquí se usan las diagonales igual que se usaron en el método de Kramer, ¿cierto? Pero 1 por 1, 1, ¿cierto? Entonces, de izquierda a derecha sumo y de derecha a izquierda resto, que es como hacíamos en Kramer, ¿cierto? Pero 0 por menos 1 me da 0, entonces como le voy a restar, le resto un 0, ¿cierto? Bueno, aquí ya tenemos nuestra primera operación indicada. Luego decimos aquí, sigue el C menos 1, ¿cierto? Hacemos lo mismo, menos 2 por 1 me da menos 2. Luego nos vamos de derecha a izquierda, restando, ¿cierto? 0 por menos 1, pues me da 0, entonces escribo el 0 y pues no hay problema. Hasta ahí no hay problema. Entonces aquí ya me dio menos 2 menos 0. Luego aquí nos quedó el más 1 y nos queda el producto. Menos por menos da más, me da más 2, escribo el 2 y le resto. Le voy a restar 1 por menos 1 que da menos 1. ¿Listo? ¿Entendido hasta ahí? ¿Sí ven que tiene sus similitudes con Kramer? Ahora, ¿cuánto nos daría esta parte? Recordemos que esto que estamos calculando aquí va a ser nuestro denominador. En Kramer el denominador nos había dado 6. En este método de cofactores debe dar lo mismo. Entonces, 1 por 1, 1, ¿cierto? Aquí, menos por menos da más. 2 por 1, 2. Entonces nos quedó 2 positivo. Porque este 0 pues ni suma ni resta. Aquí sí mucho ojo porque aquí esto se vuelve más 1. Y acá este 2, 2 más 1 se nos vuelve 3. Y como todo ese paréntesis nos dio 3, y aquí hay un 1, 1 por 3, 3, entonces se vuelve más 3. 1 más 2, 3, más 3 da 6. ¿Ven que da lo mismo que el de Kramer? Nos quedó ese magnífico 6 que va a ir en el denominador. ¿Listo hasta ahí? Bueno, entonces ahora vamos a hacer, ya sabemos que el denominador nos da 6, ¿cierto? Aquí voy a anotar ese 6, que lo voy a tener muy presente. Eso no lo vuelvo a calcular. Ahora viene la parte interesante. Entonces ya vimos cómo tuvimos el 6. Luego, ¿qué vamos a ver? Usted puede elegir si lo hace por Kramer o lo hace por cofactores. Eso sí, pues no hay camisa de fuerza, pero tiene que saber manejar bien el método con ambos, porque si no se enreda. Bueno, miremos la otra. Resulta que tenemos nuestro comodín de siempre, ¿cierto? Yo les había dicho en el método de Kramer que los términos independientes, esos términos que están después del igual, yo los había llamado un comodín, ¿cierto?
¿Por qué digo que es un comodín? Pues porque es como una carta que yo saco dependiendo de lo que yo quiero hallar, ¿cierto? Entonces, mi comodín, yo voy a entrar a reemplazar estos valores por cada una de los despachos, laboral, civil y penal. Entonces, si voy a hallar el laboral, listo, este será mi comodín y tacharé lo laboral y lo reemplazaré por estos valores. Entonces hago lo mismo que hago en Kramer realmente. Entonces cojo esto, 120.00, esta columna la pongo aquí. Perdón, entonces recopiar y aquí hay que ponerle pegar. Pues lo único que hice fue realmente reemplazar la columna de los coeficientes de lo laboral, lo sustituí por el comodín y hago exactamente lo mismo que hice ahorita. Entonces voy a bajar, listo. Bueno, entonces, ¿qué hacemos ahorita? Lo mismo que hicimos ahorita. Entonces, ¿cuál es el número que queda en la intersección? 120. El número que quedó en la intersección fue 120. El determinante nuevo que nos queda ya es de 2 por 2 y quedó 1 menos 1, 0 y 1, ¿cierto? Wow. Entonces este va a ser mi determinante para lo laboral, ¿no? Voy a poner una DL. DL quiere decir determinante para lo laboral. Entonces aquí ya lo hice con la primera columna, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos quedaría aquí? Nos quedaría 120 por esta diagonal, 1 por 1, 1. Y 0 por menos 1 me daría menos 0 porque pues ya sabemos que la diagonal cuando es opuesta, ¿cierto? De derecha a izquierda se resta. Entonces nos queda menos 0. Entonces, ¿qué hallamos aquí? Estamos hallando el laboral. Bueno, realmente ahí ya puede usar más bien el fucsia. ¿Listo? El siguiente, entonces, ¿qué hago con el siguiente? Hago exactamente lo mismo. Bueno, fijémonos también en cómo iban los signos, porque aquí creo que tengo un error en los signos. Miremos a ver. Vamos a mirar signos aquí. Este corresponde a esta posición, es positivo, correcto. El 0 es negativo. Bueno, pero un 0 negativo pues no va a afectar nada. Luego, ¿cuál sigue? Menos 1. Menos 1 por menos 1 me daría más 1, ¿cierto? Ahí el detalle, entonces pues nos daría un más 1 aquí. Y listo. Bueno, ya sabemos que es 120. Miremos la que sigue, entonces, ¿qué sigue? ¿Qué número sigue? En la intersección sigue un 1 que está positivo. Aquí el 1 está positivo, pero el que corresponde a esa posición es negativo, entonces escribo menos 1 y luego me voy a lo que me queda de determinante. Me quedó menos 2
menos 1 y 0 y 1. Perdón, no estoy haciendo todo más, qué pena. Se me olvidó reemplazar los valores. No se le olvidan las cosas, pero lo importante es acordarse. Como yo voy a hacer lo civil, yo tacho lo civil y utilizo estos términos que están acá independientes. Estos términos que están aquí independientes, le doy control C y los vengo y los dejo aquí en mis celdas. Y ya el número, sí, claro, estaba mal. Se me había olvidado reemplazarlos, pero bueno, entonces, ¿cuál es el número que está en la intersección? 120. ¿Y por qué el 120 aquí está positivo y aquí negativo? Por esta posición que ocupa, que es la fila 1, columna 2, ¿cierto? Este 120 está en la fila 1, línea verde, columna 2, línea azul. Y ahora sí, entonces tengo que abrir el determinante, ¿cierto? Entonces abrimos nuestro determinante de la siguiente forma. Menos 2, menos 1, 0 y 1. Y vamos para adelante como dice la causa. Entonces menos 120 por menos 2 por 1. Pero miren que acá este menos está afectando, ¿cierto? Entonces menos por menos me da más. Entonces se me volvió 2. Por 1 se me volvió 2. Y menos 1 por 0. Porque al fin y al cabo este más por este menos, pues me va a dar menos. Menos 1 por 0, aquí ya se hace la diagonal así, ¿cierto? Nos daría 0 por menos 1 nos daría 0. Y como se resta, bueno, le voy a poner con el color azul para que se identifique que estoy haciendo la segunda parte, ¿cierto? Cuando multiplico de derecha a izquierda. Entonces dice así, menos 0, ¿cierto? Y aquí vuelvo y cierro mi paréntesis. ¿Qué sigue? Entonces ahora sigue el civil, ya hice el civil, este es el civil. Bueno, realmente ¿cuál es el delta laboral? El delta laboral es el primero, el delta del civil es el segundo y así sucesivamente. Entonces acá como quien dice, mejor dejo acá mi delta laboral como mi determinante laboral, mi determinante civil y por último esta que es el penal. ¿Qué debo hacer? Tacho lo penal y reemplazo por los términos independientes. Reemplazo por los términos independientes. Exacto, entonces lo mismo, me queda el 120. Este 120 está donde es positivo, no hay ningún problema, entonces más 120, los signos me deben coincidir con ese ajedrez de signos que tengo ahí. Y al anular la fila y la columna, fila 1, columna 3, me quedó menos 2 y 1.
en fila, menos 2 y 1 en fila, y menos 1 y menos 1 en fila. Y ya vamos a analizar lo que sucede. Entonces, más por menos, me queda menos, no hay problema. Pero en el de enseguida, en el número que está en esta misma posición, sería menos 1 por menos 1, o sea, nos daría más 1, ¿cierto? Entonces, aquí me quedaría más 120 y menos 2 por 1 me daría menos 2, ¿cierto? Y luego, 1 por menos 1, perdón, menos, me daría 1 por menos 1, me daría menos 1, pero sabemos que se resta, entonces nos queda menos 1. Y cierro todo el paréntesis. Este sería mi determinante de lo penal. Entonces, 120 por 1 me queda 120. Entonces, lo laboral, el determinante laboral, da 120 por hora. Mi determinante de lo civil. Mi determinante de lo civil me va a dar 120 menos 120 por 2 me da 240, ¿cierto? Positivo. Y mi delta penal, mi determinante penal, me da menos por menos da más, ¿cierto? Más 1. Y este menos 2. Este está acá. No, ese es el penal. Ese es aquí, perdón. Menos por más da menos, sí. Este es el penal. Ah, sí, este 2 de acá. 2 por... Ah, no, pero fíjense que aquí menos por menos da más, ¿no? Aunque aquí es menos 2 por menos 1 me da más 2, ¿cierto? Me da 2 positivo. Y 2 positivo más 1 me da 3, ¿cierto? Y 3 por 120 me da 360. Repito lo que hicimos aquí. El determinante de lo penal es este, el último, entonces menos por menos da más 2, porque 2 por 1, 2, y los signos nos dan positivos. Y cuando me devuelvo, cuando yo me devuelvo acá, entonces me queda menos 1 por 1. Menos 1 por 1 da menos 1 y con el signo de que la diagonal se resta, entonces me queda así positivo. Ahora ustedes dirán, son como muchas horas, ¿cierto? Pero es que ahorita tenemos que terminar el ejercicio teniendo en cuenta el 6, ¿cierto? Del primer determinante que hallé, que era el del denominador. Entonces esto lo divido entre 6, esto lo divido entre 6 y esto lo divido entre 6. Y 120 entre 6 me da 20, ¿cierto? 20 por 6 me daría 120. 240 entre 6, 24 y 6 me da 40, ¿cierto? 40
240 por 6 me da 240. Y 360 entre 6 me daría 60, si no estoy mal, ¿cierto? ¿Y qué ha pasado ahí? Entonces 20 más 40 me da 60, más 60 me da 120. Y así, de esta manera, he repartido los casos de consultoría técnica, ¿cierto? Sí, así es que lo llamaron los abogados. Vamos a mirar lo que preguntaban. Entonces decía, ¿cuántas horas debe dedicar el despacho a cada caso? Y esas horas son de consultoría técnica. Entonces, ¿cuántas horas debe dedicar cada despacho? Entonces, el despacho laboral debe dedicar 20 horas de consultoría técnica. El despacho civil debe dedicar 40 horas de consultoría técnica y el despacho penal debe dedicar 60 horas de consultoría técnica, de tal forma que entre las tres sumadas nos dan 120, que eso corresponde exactamente a lo que daría nuestra situación acá, ¿cierto? Entonces aquí en lo laboral, pues sería como tener 1 por 60, perdón, 1 por 20, porque la primera laboral son 20. Entonces laborales son 20, civiles son 40 y penales son 60, para un total de 120. Quiere decir que nuestro caso ha quedado bien resuelto, ¿cierto? Muy bien resuelto. Entonces, pues básicamente es por eso que acá aquí nos quedó así, menos 2 y menos 1, es que acá, bueno. Entonces, como ya tenemos nuestros tres casos, ¿cierto? Laboral, civil y penal resueltos, pues les agradezco mucho que me hayan prestado su atención y espero verlos en una próxima oportunidad. Voy a borrar ya todo esto y pues les agradezco mucho que le den like al video, que hagan comentarios, que se suscriban al canal, que compartan esto para que podamos seguir subiendo mucho más contenido. ¿Listo? Sé que el método es un poco largo, pero es que entre más variables le vamos agregando a las cosas, pues más complejo se va volviendo resolver un ejercicio de este tipo, ¿cierto? Entonces, pues, hasta la vista, nos vemos, suerte.